Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Habíamos estado hablando que las 7 iglesias aquí en el libro de Apocalipsis representan 7 ciudades en Asia, o que es hoy día Turquía, 7 congregaciones en aquel tiempo. Pero también representan 7 épocas de la historia del cristianismo. Vimos los primeros cristianos que empezaron el libro de Hechos, cómo estaban encendidos. Pero al final del primer siglo se había enfriado el amor. Por eso Cristo dice a esta iglesia que has dejado tu primer amor, por lo cual arrepiéntete. Después habla a la iglesia de Esmirna, la iglesia, los cristianos que murieron por su fe bajo los diferentes emperadores romanos y que vivieron en las catacumbas ahí abajo de las calles de Roma y murieron por su fe en Cristo. Después hablamos a la iglesia de Pérgamo, que representa la historia más negra, las edades oscuras, la ignorancia total, las cosas de Dios. Y después hablamos a finales de ese tiempo, cuando había una fornicación espiritual, los cristianos, en lugar de estar casados con Cristo, estaban casados con la idolatría y estaban siguiendo los ídolos. Y ahora capítulo 3 habla al ángel o al pastor o al mensajero de la iglesia en Sardis. Esta representa la época al final de la edad oscura que llamamos la Reformación. Aquí dices: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, en otras palabras dicen que eres cristianos, y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, vino en la Reformación una obra para mejorar el cristianismo. Porque tienes que ver que el cristianismo comenzó con los discípulos de Jesús en Jerusalén, y en el libro de los Hechos vemos un cristianismo encendido, fuerte. Vemos la fe de ellos, los milagros, sanidades. Pero ya que pasaban los años, empezando con Constantino en el año 315, acabó la persecución de los cristianos y hizo que el cristianismo fuese la religión mundial y que todo el mundo fuese cristiano. Entonces todos los ciudadanos de todo el mundo llegaban a Roma y traían sus ídolos y los metían ahí en los templos, y ahí tenían diferentes salones. En lugar de tener un auditorio como esta para adorar a un Cristo vivo, pues ya tenían diferentes salones alrededor del auditorio y tenían un ídolo en cada salón, y cambiaban los nombres de los dioses de Zeus, Hércules y todos, los cambiaron a nombres cristianos, San Pablo, San Pedro y los demás, y empezaron a adorar a esos ídolos. Y ahora llegamos a la Reformación, que llegó a una situación tan triste, el tiempo más triste en la historia del cristianismo, porque había 2 enseñanzas muy tristes. La primera era del purgatorio, que decían que la gente al morir no iban siempre con Cristo, nadie, ni el líder del cristianismo iba
directamente con Dios, sino que tenía que pasar por el fuego. Y esto empezó Gregorio en el año 700 y más tarde en el concilio de Florencia en 1359, eso se hizo dogma de la iglesia, ley de la iglesia, que es un hecho, que todos tienen que ir al purgatorio. Y entonces, para no pasar mucho tiempo ahí, tenían la gente que hacer reuniones después de muerto y cobraban por eso. Entonces el sábado tenían escapulario, el sábado después que fallecía la persona, para que le iba mejor en el fuego, en el purgatorio. Y después tenían que hacer cada rato actividades religiosas para que el alma no sufriese tanto el purgatorio, pero todo costaba. Había 7 niveles del purgatorio. Los ricos estaban en el nivel más alto, porque ellos tenían más dinero que dar, entonces tenían que hacer más actividades, obras, decían ellos. Y los pobres estaban en el nivel más bajo, pero a veces los pobres querían ascender a un nivel más alto para andar con los ricos. Y por fin que se librasen sus almas. Pero debes saber que eso no está en la Biblia. Ni fue practicado por los discípulos, ni enseñado por Cristo, ni está en ninguna parte de la Biblia. Hay gente que dice, no, pues que dice el libro de Macabeos, que no es un libro que está con los... ¿Por qué tenemos los libros que tenemos en nuestras manos? Esos todos fueron citados por Jesucristo. Y todos han sido comprobados a través de la historia que son verídicas, que no hay ninguna contradicción. El libro de Macabeos es un buen libro, habla de la historia de los judíos en los 400 años después de Malaquías hasta la llegada de Juan el Bautista. Y como hay un comentario ahí que oraron por los muertos, entonces ellos dicen que ahí hay que orar por los muertos. Pero también en Corintios dice que la gente estaba bautizándose por los muertos. Y hay una religión que bautiza gentes en una ciudad en los Estados Unidos y bauticen por los muertos constantemente en las 24 horas. Dice que son santos de últimos días, pero toman este versículo. Pero la Biblia no está enseñando ni siquiera para orar por los muertos ni bautizarse por los muertos. Hay que tomar los versículos en contexto y ver de qué se trata. Hay gente que dice que pues, hay que orar por los santos, hay que orar por los cristianos, eso sí. Pero vamos por los cristianos. Entonces, entró otra cosa peor todavía. Ya con el temor de la muerte, el temor que nadie estaba seguro, ni el líder del cristianismo estaba seguro, que su alma tenía que pasarse al fuego del purgatorio. La otra cosa que establecieron en el año 900, iba también formándose parte del dogma oficial de la iglesia, eran las indulgencias. Indulgencias es pagar para que tengas perdón de tu pecado. Entonces el Vaticano II, en la reunión, seguían reforzando esta práctica. Dicen ya son ofrendas que dan, pero esto permite, si tú quieres cometer adulterio, tú puedes dar un dinero adelantado para que Dios te perdone el pecado. Pero nosotros sabemos que eso no está bien, porque estás haciendo negocio con las cosas de Dios. Y el hecho de dar un dinero por pecar es completamente contrario de lo que dice la Biblia, que debemos andar en santidad, que no se puede sobornarle a Dios. Pero lo que pasa es que en el tiempo de Constantino, de repente se mezcló el cristianismo con la política, y es muy peligroso eso. Porque en la Biblia, Cristo no era político, era siervo, murió. Nunca quería tener el control y no exigía autoridad sobre la gente nunca, ni Pablo lo hizo tampoco. Entonces vemos que con esas dos enseñanzas del purgatorio y de las indulgencias se hizo un gran negocio, el cristianismo. Y ellos enseñaron otra cosa en el tiempo de Constantino, que el líder de la iglesia tenía la autoridad, como Cristo había dado las llaves a Pedro. Ellos dicen que este hombre
tienen la autoridad para abrir o cerrar el cielo con su autoridad. Nosotros sabemos que Cristo está hablando de abrir la puerta para todos los judíos. Y hizo eso en el día de Pentecostés. Predicó, dio el mensaje de salvación y abrió la puerta para que todo el que creyera fuese salvo. Porque si dice la Escritura, que creyera en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu casa. Él primeramente abrió la puerta para los judíos y después en la casa de Cornelio también abrió la puerta para los gentiles, los no judíos. Pero ellos decían que había un hombre en la tierra que tiene la autoridad para cerrar o abrir el cielo para cada individuo, según daba dinero, con las reuniones que hacían, con lo que aportaban. Entonces, en el año 1492 había grandes cambios en el mundo. Cristóbal Colón llegó aquí, a esa parte del mundo, y vio la cultura azteca, y vio los diferentes pueblos aquí. Y era un descubrimiento para Europa. Y era un tiempo de un renacimiento, renaissance en francés, de un despertar cultural y todo lo demás. Otros exploradores iban a India, a África, a todo el mundo. Era un tiempo de gran despertar. Y había un pastor en Alemania que se llamaba Martín Lutero. Y él decía ahí que estaba mal lo de pagar dinero para pecar, las indulgencias, o dar ofrendas prepagadas para pecar. Y eso sigue sucediendo en muchos lugares. Y él escribió 90 razones por las cuales él ya no iba a seguir con la iglesia organizada. Este hombre puso 90 razones por lo cual ya no iba a seguir en la iglesia organizada. Y en ese momento, la iglesia que había empezado el día de los Hechos, que iba evolucionándose, que estaba completamente afuera de la enseñanza bíblica, este pastor dijo, estaba mal. 90 razones y empezó lo que se llama la Reformación. Y él seguía enseñando la Biblia. Y lo decían protestante, que estaba protestando en contra de la religión existente cristiana. Sin embargo, él no estaba formando una religión nueva. Él estaba diciendo a la gente que debe leer la Biblia, que la salvación era por fe. Pero ¿sabes qué le hicieron? Le hicieron otra religión igual, se llama los luteranos. Y los hombres hacen religiones, porque quiero clarificar ese punto. No se trata de cómo se llama el cristianismo, se trata de si sigue la Biblia o no. Yo no estoy criticando ninguna agrupación, sino que vamos a hablar bien de la historia. Cualquier historiador puede hablar de los hechos. Es una realidad. Las cruzadas eran una realidad. Llegas a Tepito, a México, la Plaza de las Armas creo que era, donde mataban el pueblo mexicano indígena. ¿Y quiénes lo mataron? Gente religiosa de España. Es la realidad, no puedes discutir con eso. Entonces, no puedes decir que no pasó, no puedes decir que las cruzadas no pasaron, que los cristianos, supuestamente cristianos, mataban a la gente. Y eso no es lo que Cristo dijo. Cristo dijo amar a la gente. Entonces hay mucha propaganda de religión, porque por eso quiero evitar esa situación de religión y decir que el cristianismo siempre ha existido desde el día de Cristo. Pero lo que ha pasado es que hombres han entrado ahí para negociar con las cosas de Dios y a controlar las vidas, a meterse en la política. Vemos la historia de México. ¿Cómo estaba la historia? ¿Qué pasó con la Constitución? Precisamente la Biblia enseña que debemos dar homenaje a Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Debemos adorarle a Jesucristo. Pero cuando vienen hombres y imponen su sistema religioso
y hay que dar dinero a una institución, cuidado. Cuidado. Porque aquí la iglesia de Sardis dice que comenzaron bien. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Afirma las cosas que están para morir. Porque no he hallado sus obras perfectas delante de Dios. Entonces, empezaron bien. Martín Lutero empezó bien. Decía que la salvación es por la fe. Que la Biblia es la verdad. Pero ¿qué pasó? A fin de cuentas, a él le hicieron una otra religión, los protestantes. Y hoy día hay protestantes que siguen a esas gentes. Y hay evangélicos y hay otras agrupaciones, pero nosotros somos cristianos. Y nuestras raíces van hasta el libro de los Hechos. Y hubo cristianos todo el tiempo. En la peor época de la iglesia, había cristianos que amaban a Dios. Hoy día, en todas las agrupaciones, hay gentes que aman a Dios. Y a veces la gente se pone en guerra contra las religiones, que esa religión está mal y esa está mal. Y no. Cristo es la cabeza de la iglesia. Adoramos a un Cristo vivo. Y Él no quiere formar una religión nueva. Él quiere una relación personal con Él. Y los que se dicen cristianos como nosotros, amamos a Cristo, seguimos a Cristo, y no seguimos a ningún hombre en la tierra, que queda claro que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y problemas surgen cuando veamos así un hombre, a una institución humana que quiere controlar las vidas, quieren dictaminar la conducta y son cosas que no están en la Biblia. Que dicen que hay un purgatorio, que tienen la gente pasar a un fuego, aunque eran cristianos. Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ha pasado de la muerte de vida. Ya voy a vivir eternamente. Jamás voy a morir, no voy a pasar ningún fuego. Los dos ladrones estaban en la cruz. Qué claro tenía que ser. Y estaban maleantes todas sus vidas. Y uno de los maleantes, ladrones, se arrepintió juntamente a la cruz de Cristo. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue bautizado, no le hicieron ninguna buena obra. Y él fue directamente al paraíso, porque es lo que enseña la Biblia. Pero cuando la gente que infunden temor a la gente, que van a tener que pasar el fuego, y tienen que pagar dinero para que no pasen por el fuego, y tienen que hacer cosas, y repetir cosas, y decir cosas, eso no viene en la palabra de Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y quiero que quede claro este punto. La maldad quiere entrar en nuestra ciudad. Y nosotros lo vamos a resistir. El secuestro y esa cosa de las extorsiones por teléfono. Quiero que sepas que vamos a resistir eso. No vamos a pagar a ningún extorsionador, ningún secuestrador, porque Cristo nos va a proteger. No tenemos miedo a la gente que hablan por teléfono, que no nos van a matar a nuestros hijos. Cristo está aquí en Ensenada. Que lo hagan en otras ciudades, pues que lo hagan, pero aquí no. Aquí no van en un centavo esos maleantes. Y si ellos creen que vengan aquí y van a hacer su negocio como siempre, secuestro y mal, fíjese que no. Porque aquí la gente va a decir, fíjese que no, que Cristo me protege. Que me hablan a mí, que se les ocurre hablar conmigo. Les voy a decir las palabras de Jesucristo. Arrepiéntete, Cristo te ama. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Uh! Es un error, si quieres, échale. Échale. Pero te vas a arrepentir. Es como aquel que quiso robarnos de la Ciudad de México. Le fue a robar. Le agarró luego le metieron en el bote, en la cárcel. Y recuperamos el carro, como todos los carros que nos habían robado, nos recuperamos todos. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Dios protege lo suyo. Él me ama, Él me cuida y me protege. Y nosotros tenemos que unirnos en Ensenada para resistir la extorsión y el secuestro. Porque Cristo está con nosotros. Resistimos la corrupción. Nosotros vamos a reportar maldad. Si algo sucede en la ciudad que no está bien, lo vamos a reportar.
que las autoridades sepan que nosotros tenemos una autoridad espiritual. Nosotros adoramos a un Cristo vivo. Nos sometemos a las autoridades cívicas. Pero a la maldad no nos vamos a someter. Y gracias a Dios, todos los jóvenes que están dejando la drogadicción, se va a acabar la chamba. Para los narcotraficantes, que se vayan allá, aquí no. Porque Cristo está aquí. No necesitamos esas cosas para estar felices. Cristo nos da su felicidad. Lo triste aquí, comenzó a reformar, comenzaron a comenzar las cosas. Pero dice versículo 3, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cristo mismo dijo, únicamente el Padre sabe el día y la hora. Si alguien te dice que sabe el día y la hora cuando Cristo va a regresar, no es cierto. Nadie sabe. Dice, pero tenéis unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Otra vez, en toda la historia del cristianismo, en todas las agrupaciones que están por ahí, en todas las ciudades, hay cristianos verdaderos. Y aquí, aún en Sardis, había cristianos verdaderos. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, algo interesante. Dice aquí que no borrará su nombre del libro de la vida. ¿Cómo es esto? Vayan conmigo, Éxodo 32. Moisés está orando, intercediendo por el pueblo. Y Dios está a punto de destruirlos, a punto de acabarlos. Pero Moisés intercede por el pueblo. Éxodo 32:31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Ahora, vayan conmigo a 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. Hablo otra vez de ese libro de vida. En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, el libro de la vida trae los nombres de toda la gente. Entonces, no es tanto como a veces decimos que al recibir a Cristo, Dios nos escribe nuestro nombre en el libro de la vida. No, todos los hombres, Dios quiere que sean salvos. En 2 de Pedro 3:9 dice que Dios quiere que los hombres se arrepientan, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el plan de Dios es salvar a toda la gente. Y únicamente Dios va a borrar de esa lista los que le rechazan, los que no reciben a Cristo como Señor y Salvador. Más bien, si tú recibes a Cristo, se va a poner una paloma junto a tu nombre. Ya estás adentro. Ya estás. Pero hay gente que utiliza ese versículo para decir que vas a perder tu salvación. A ver si estás en el libro. Y si fuera así, ¿sabes qué pasaría? En el libro de la vida, ahí dice Juan Domingo. Y ya sabes, cuando borres el papel, se pone más delgadito. Y vuelves a borrar, ¿qué pasa? Más delgadito. Y vuelves a borrar, empieza a romper el papel. Si fuera así, que yo perdiera la salvación, habría un hoyo donde estaba Juan Domingo tanto borrar. Pero no es así.
Dios en su libro puso los nombres de toda la gente porque quiere que todos los hombres sean salvos. Y nosotros insistimos en pecar, como dice en Éxodo. Entonces, Él quitará nuestro nombre del libro de la vida. Y vamos a leer aquí en Apocalipsis 20, versículos 12 y 15. Y vamos a ver lo que sucede a esas personas. Apocalipsis 20, versículo 12, dice: Y yo vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí vemos que son dos libros, uno de las obras y uno de la vida. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es muy importante tener su nombre escrito en el libro de la vida. Y puedes tener esa confianza. Tú, al recibir a Cristo como Señor y Salvador, tu nombre estará escrito eternamente. Dios va a poner su paloma junto a tu nombre. Pero si rechazas a Cristo, Él quitará tu nombre del libro de la vida. Porque Cristo quiere que seas salvo. Él está esperando con los brazos abiertos. Como dice en Apocalipsis 22 al final, dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque la salvación no cuesta, es gratis, no te cuesta nada. Dios te ama y quiere que seas salvo. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. Son buenísimas noticias. Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.